Hola, buenos días, auditorio de AF Medios. Pues nos encontramos con el profesor investigador de la Facultad de Medicina, es doctor, maestro, Alberto Bricio. Pues hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Pues gracias por aceptar esta charla con nuestros lectores de AF Medios. Vamos a hablar sobre nutrición, sobre alimentación. Y bueno, pues que nos platique qué es esto a veces de las dietas, que luego nos dicen es un estilo de vida, no son dietas. ¿Qué le podrías comentar a la gente? Muy bien, qué bueno que les interese lo de la alimentación y sobre todo ahora con esta tendencia que tenemos al inicio del año de cuidarnos un poco más, de estar atentos, atentas a cómo estamos en salud, pues qué bueno que lo estamos haciendo. Ahora es momento de hacerlo de una forma más consciente. Ahí lo interesante de las dietas, como bien mencionabas, pues es todo lo que hacemos en alimentación todo el día, ¿no? Incluye pues muchos aspectos que a veces queremos ignorar, como la cultura, por ejemplo. Bien sabemos que cuando va a ser febrero, 2 de febrero, tamales, ¿no? Bueno, eso es parte de la cultura. Entonces, si recordamos eso, tenemos que estar conscientes entonces que tenemos que cuidar mucho el ser compatibles con nuestro estilo de vida. Y por eso es que esa dieta es lo que usualmente hacemos. Alta en grasa, baja en grasa, con mucha proteína, como sea, pero siempre vamos a estar a dieta. ¿Qué es lo mejor o lo ideal? Porque luego no nos damos cuenta que los kilitos los subimos, pues no es de un día para otro, pero sí, de un día para otro queremos bajarlos. Sí, somos muy ambiciosos o a veces hasta nos vamos a los extremos, ¿no? Pero dentro de la alimentación saludable hay que recordar que pues tenemos que comer cierta cantidad de energía y esa es única para cada persona. Está compuesta por varios nutrimentos, carbohidratos o hidratos de carbono que nos van a dar energía, como las tortillas, que esas son importantísimas, como también tenemos las proteínas de origen animal, de origen vegetal, que también son indispensables para tener músculos, hormonas y otras cosas más. Y también tenemos las grasas, que esas a veces tenemos miedo de consumirlas, pero resulta que hay un montonal de grasas saludables que tenemos disponibles. Y bueno, agregamos más detalles, que sí, vitaminas, minerales, componentes bioactivos, pero eso es un mar de información que podremos hacer. Aquí hay un riesgo, un tipo de dieta que solemos o que se suele dar reconocimiento son cuando prohíbes un macronutrimento en específico. Por ejemplo, una dieta sin grasas o una dieta sin carbohidratos, como la dieta cetogénica o la dieta keto. Cuando quitamos un nutrimento, un macronutrimento, es cuando ya estamos llegando a extremos que no son deseables porque no es compatible con lo que ocupa una persona. Hay ocasiones en que, pues, a lo mejor la persona, ahorita lo decías, es muy particular, pero la persona, pues, no tolera ciertas cosas. Bueno, ya este sería un caso particular, pero lo ideal es que comiéramos de todo. Sí, lo ideal es que comiéramos de todo y la ventaja es que esas vitaminas, minerales que todos ocupamos estarán tal vez en un alimento que no te guste, pero también está en un otro alimento que sí te gusta. Por eso es que la variedad o la diversidad de los grupos de alimentos que consumamos es indispensable. La ventaja también es que cuando va uno con un profesional de la salud, específicamente de nutrición, puede diseñar una dieta muy, muy específica de acuerdo al tipo de gustos o aversiones o incluso intolerancias o alergias que tenga la persona. Como quien decida, por ejemplo, no comer carne. Es compatible, es un poco más laborioso hacer la dieta, pero es muy compatible. Entonces, lo ideal, porque luego decimos: "No, voy con un médico, voy con alguien y me dice, pues, que no coma todo lo que me gusta, y entonces, ¿qué hago?". Sí, qué incongruencia, ¿no? Y no, esto ya no es compatible con la realidad. Em, Bien, ustedes podrían seguir esa dieta, ese patrón de alimentación muy estricto. Por ejemplo, hay quien come arroz, pollo, verduras, y que es casi todos los días, ¿no? Pero a veces esto no es compatible con nuestra realidad. Y resulta que la alimentación no solamente es para mantenernos con vida o pues como manteniendo con un peso socialmente aceptable, ¿no? Tenemos que comprender que también podemos disfrutar con la alimentación. Es uno de los placeres que podemos conseguir y aparte
poder desarrollarnos, poder mantenernos completamente estables en salud. Tengamos o no tengamos ahorita una enfermedad diagnosticada, de todos modos es compatible. Cuando dejamos, de hecho, de disfrutar los alimentos, ahí hay un foco rojo muy importante porque eso va una cadenita, ¿no? Uno no le gusta, se estresa por comer. El momento de preparar la comida ya no es como del todo agradable y después eso de hecho favorece el desapego a los planes de alimentación, por lo tanto una baja adherencia a los tratamientos. Ahorita decías algo también muy importante, la cultura. Por lo general, bueno, hay muchos mitos, ahorita ya te preguntaré de algunos, pero pues mucha gente desfasamos nuestros horarios de comida y a veces venimos comiendo en la noche y luego vas a los lugares y en la noche lo único que hay son hamburguesas, tacos y pura alimentación o alimentos que dicen engordan. Esta cultura, ¿cómo la puedes compaginar? Ah, muy bien, porque va a seguir, esto va a seguir y la tentación va a persistir. Si a mí me ven en los tacos en la noche, está bien, es parte de, ¿no? Pero aquí es, como dices, compaginarlo, ¿cómo lograrlo? Con una planeación. Es importante en nuestra despensa tener alternativas también. Tal vez en la noche ya estoy muy cansado y no quiero preparar comida y tal vez decido pedir comida o ir a comer. Pero los complementos, ahí es donde importan mucho. Em, Hay quienes, por ejemplo, de mis pacientes, lo que han hecho es, si es el desayuno, no tienen ganas, pero tienen ganas de comer tacos tuxpeños, los piden, pero también deciden comprar un paquete de tortillas. Y ya eso reduce drásticamente la cantidad de grasas. Si, por ejemplo, estamos en la cena, lo que podemos hacer es tener esos complementos como pepino, jícama o cualquier verdura que tengamos ahí lista, ya desinfectada, lista para comer. ¿En qué ayuda eso? En que estemos dando más vitaminas, minerales y más volumen a las cosas que voy a comer. Si me como 4 hot dogs, tal vez ya pueda comerme tres. Y para sentirme completamente satisfecho con lo que comí, lo voy a agregar con volumen, que sería entonces ahí las verduras. Las verduras siempre son una excelente inversión. La ventaja es que las podemos conseguir en todas partes y que podemos decidir destinar una hora de nuestro día por semana para comprarlas, desinfectarlas, dejarlas guardadas en el refrigerador y que duren toda la semana. Si se echan a perder, ni modo, pero al menos que las tengamos ahí listas para comer. A mí es algo de lo que me pasa, que luego digo, ¿para qué compro si se me va a echar a perder? Ajá, Pero bueno, es parte de esta cultura que tenemos sí. que hacer. Sí, sí, es importante y esto poco a poquito se va a ir solucionando. Igual va a haber tal vez más desperdicio, de hecho desperdiciamos mucha comida, pero el que decidamos no cuidar nuestra alimentación para no desperdiciar, eso ya es otra cosa que podemos ir trabajando, pero aquí la prioridad es tenerlo disponible. Mencionaba por ahí, te decía, de parte de esta cultura, decía un conocido que había una avenida y decía que pues, está llena de puros puestos de tacos y decía, bueno, a lo mejor el primer puesto lo libro y digo, no, mi fuerza de voluntad es, pero el segundo, el tercero, ya dice el quinto, ya no pude más. Sí, es una tentación y uno está acostumbrado. Fíjense cómo asociamos varias cosas, ¿no? No sé, uno está cansado, quiere llegar a casa a descansar y pues a veces hemos vinculado como que comemos y luego ya estamos listos para ir a casa, a estar tranquilos. Entonces, ese nexo que tenemos con la alimentación es fuertísimo. Tal vez no lo hacemos del todo conscientes, pero créanme, la alimentación es importantísima para asociar cosas positivas o negativas en nuestra vida. Ahorita dices algo muy importante. Hoy es lunes 13 de enero y pues está conmemorando la depresión Ujú. y no porque se festeje, sino porque es como un llamado para estar atentos a esta enfermedad. Muchas veces dicen que por cuestiones anímicas la gente come. Sí, y a veces también por cuestiones anímicas la gente deja de comer o come cierto tipo de alimentos, que eso también perjudica. Y qué bueno que tomas este tema porque de hecho las situaciones de salud mental también están muy vinculadas con la alimentación. No es que por alimentarnos de cierta manera desencadene cierta situación de salud mental como ansiedad o depresión. Más bien es
al revés. La depresión o La la ansiedad. depresión, ansiedad y otras situaciones ayudan a tener un patrón de alimentación desequilibrado. Y a su vez también, cuando hacemos algún plan de alimentación, fíjense cómo es que estamos estructurando ciertas cosas que incluso cuando uno lo dialoga con terapeutas, con psicoterapia y demás, la estructura de la alimentación es parecida también a la estructura de cómo llevar un tipo de terapia y cómo llevar ciertos tipos de afrontamiento. Entonces, es bueno reconocer que la alimentación se va a alterar. Si alguien vive con personas que tienen, por ejemplo, depresión o que están en un episodio depresivo, sí es importante reconocerlo y también no abonar con ciertos tipos de mensajes sobre la alimentación que tiene, porque eso también es crítico. El juzgar a través de la alimentación, que ni siquiera es la tuya, es algo grave también y es algo que deberíamos de tener con mucha cautela porque el impacto que decimos es gigante. Y a veces es inconsciente o es imprudente o es el ver a una persona que está llenita y decir, ay, debería de cuidarse, o alguien que está delgado y dicen, "Mm, este por más que coma, no engorda". Y muchas veces alguien que está delgado está comprometido en su mentalidad de que quiere engordar y no Ujú. puede. Sí, son caminos completamente distintos y ahí ya no nos compete meternos. Y eso incluye también a los padres y madres, que es un asunto dificilísimo, lo sé. Quieren lo mejor para sus hijos o hijas, pero créanme que esos mensajes pueden trabajarse de una mejor manera y puede llegar la intención por la cual lo dijiste o lo quisiste decir puede llegar de una mejor resolución si se dice de otra manera. Y ahí es cuando sí es importantísimo el acompañamiento psicológico. Y la depresión, como bien decías, pues puede llevarse de múltiples maneras. Si hay un trabajo interdisciplinario, pues es parte de. Ahorita de estos mensajes de los padres, a mí voy a sacar aquí todos mis traumas. Me ha costado mucho trabajo porque desde niña los papás nos decían, termínate todo. Y Ujú. entonces muchas veces tú ya estabas satisfecho o no querías y tenías que terminarte todo lo que tenías en el plato. Ahora me sirvo y aunque ya me haya llenado, digo, no, pues ya me lo serví, me tengo que terminar todo. Son mensajes que se quedan ahí. Ajá, se quedan. No, se pueden retirar esos mensajes, ¿eh? Y ahí es cuando el trabajo con nutrición tiene que ser bien llevado a cabo. Por eso las consultas no es como que uno vaya 2, 3 veces. El camino de nutrición es diverso. Y tal vez ese asunto que quedó ahí desde hace muchos años se puede atender. Pero lo que es cierto es estas tendencias también de nutrición. Tal vez lo hacían porque profesionales de la salud también lo recomendaban. Y ahorita hay una tendencia en salud y nutrición, sobre todo en las infancias, donde tenemos que estar atentos o atentas a lo que están consumiendo. Y si deciden no consumirlo en la cantidad que nosotros creíamos que era la indicada, está bien. De todos modos, hay un camino ahí muy, muy específico para hacerlo. Pero sí, situaciones que han pasado por años persisten. Ahí, ¿qué tendríamos que buscar? Porque luego también buscamos a profesionales y no estamos conforme con la persona que encontramos. Y luego también dice, bueno, es que estás buscando algo a la medida o algo que a ti te guste y pues no va a ser lo que tú necesitas. ¿Cómo complementar esto, lo que se necesita y lo que se debe hacer? Ah, muy bien. Y ahí a mí me gusta mucho proponer que uno como usuario sea exigente, ¿eh? Eh, ya en Colima tenemos buen repertorio de profesionales de la nutrición y eso es buenísimo, de distintas carreras que han salido de aquí de Colima y fuera, ¿no? Y resulta que hay muchos estilos para dar consultas también. Entonces, uno como cliente o como paciente puede darse el lujo de decir, a ver, no. Yo quiero a alguien, por ejemplo, que me diga exactamente qué hacer y que me diga también qué no hacer. O hay quien me dice, bueno, quiero que me enseñes cómo estructurar mi propia dieta. Entonces, ya si uno va hacia una situación muy específica y uno ya deja incluso por escrito qué expectativa yo tengo de aprender sobre nutrición, va a ser mucho mejor, porque sí hay profesionales de ahí, de la nutrición, que son compatibles con lo que tú deseas. El punto es
decir claramente qué es lo que uno desea. Y la otra cosa es como las terapias psicológicas, pues también hay distintos estilos de psicología y también hay pues profesionales que te pueden ayudar muchísimo o hay quienes no. Entonces, el que no te haya funcionado, por ejemplo, con un profesional de la nutrición, no significa que así sea la nutrición. Hay más estilos, más alternativas, pero es eso, dejar el mensaje claro de cómo yo espero que sea esta consulta. Y algo que dices, por ejemplo, ahorita de la psicología, está muy vinculada la forma de un profesional en la nutrición con el aspecto psicológico. Sí, fíjate que yo hace ya 4 años he mezclado mis consultas así. Mezclo en la mayoría de ellas psicología y nutrición. Psicología no como para que te dé una terapia como tal de tu vida en general, sino más bien tu vida enfocada en tu comportamiento alimentario. Y de hecho, a veces el tener prácticas alimentarias adecuadas, tal vez no lo vas a solucionar si vas solamente a nutrición. A lo mejor el resultado solamente sería con pura psicología. Y muchas veces es así. El nutriólogo muchas veces lo que hacemos es pues prescribir un cierto tipo de alimentación de acuerdo a tu estilo de vida, ¿no? Pero la conducta o el comportamiento que tienes, ese es una labor importante por trabajar. Y la ventaja es que hay psicología para solucionar o atender estas cosas. Algunos de los mitos por aquí tengo, Ujú. que ahí nos ayudes. Dice, ¿comer menos siempre es mejor para perder peso? No, no siempre. Lo vemos en las dietas que prescribimos, no sé, les pongo 6 tortillas al día o 8, ¿no? Dicen, pero ¿por qué tantas? Y sí, es compatible. Hay estructuras de dietas compatibles por cada tipo de situación. Y hay, por ejemplo, dietas donde se les da un poquito más de proteína, ¿no? Un poquito más de leguminosas. O a veces hay dietas que se le pone un poquito más de grasa y es compatible. Entonces, comer menos no siempre es la solución para bajar de peso. Hay veces que incluso comen un poco más en volumen, pero en calorías es menor, porque ya estamos redistribuyendo la composición de los alimentos que estás consumiendo. Para una nutrición, ¿es bueno bajar de peso o bajar de talla o qué es lo ideal? Ah, muy buena pregunta. La talla, en mi opinión, es más importante. Si estamos en la situación de una persona que tiene exceso de grasa corporal y quiere bajarla, la talla es más importante, porque aquí en el peso corporal, cuando uno se sube a una báscula, pues pesa todo, ¿no? El hueso, las vísceras, músculo, grasa, agua que tienes. Y el músculo es muy importante que se mantenga. Y la grasa, si es que estaba en exceso, que se controle. Entonces, la mejor forma de ver eso de manera indirecta es a través de las tallas. Y lo mejor aún es que a veces uno puede hacerlo de forma independiente, ¿no? Uno puede notar ya cómo se siente con la ropa y eso es un mejor indicador que lo que diga una báscula. ¿Los carbohidratos engordan? Ah, no, no. De hecho, no, no. Los carbohidratos o hidratos de carbono me agradan mucho que estén en las dietas. Fíjense que una dieta estándar para una persona sin alguna enfermedad se puede ocupar de 55 al 60% de lo que ocupa de todo el día de energía a partir de carbohidratos. La mayoría. Si uno vive con diabetes, lo limita a uno incluso, pero es como de 45 siendo muy estrictos al 55% de carbohidratos. Entonces, casi más de la mitad de lo que ocupa uno de comer de la energía tiene que ser de carbohidratos. Aquí lo importante más bien es ver la calidad de estos carbohidratos. Se proponen, por ejemplo, en las nuevas guías alimentarias, como en otros indicadores, que los cereales que consumamos sean integrales. Em, que igual puede ser que no compremos pan integral o alguna cosa que, porque tal vez no es parte de la dieta o tal vez es muy costoso, ¿no? Pero podemos adicionarla de forma intencionada, con chía, con ajonjolí, con amaranto, y esos complementan muy bien. Eh, Azúcares simples, esos sí están restringidos. ¿Dónde encontrar los azúcares simples? Pues usualmente los encontramos en refrescos, en néctares y en diversos tipos de postres. Si vienen de frutas y no hay otras enfermedades como diabetes descontrolada, podemos consumirlas en una cantidad
moderada, que es como unas 3 raciones de frutas al día. ¿Los alimentos light o de dieta son saludables? Otra buena pregunta. Comercialmente, cuando dice uno que es un producto light es porque se le quitó más o menos como un cuarto de lo que originalmente tenía. Eh, en las dietas que se suelen poner, de hecho, se incluyen muchos productos light. Nomás es interesante estar conscientes de cuánto estoy consumiendo. Por ejemplo, yo compro crema y le echo 2 cucharadas a mi sándwich, ¿no? Pero compro crema light y le echo 4. Entonces ya estoy haciendo igual la cantidad. Y ese tipo de cosas que a veces hacemos inconscientes, como de, bueno, es light, me doy la libertad de consumir más, ¿no? No, más bien es light y estoy consumiendo la misma cantidad que habitualmente consumía. Hay aliados en este tipo de productos, como por ejemplo los derivados lácteos o productos light de leche, como la leche light. Esos son muy buenos de complementar. Aquí el punto es darnos cuenta si cuando estoy haciendo esto estaré consumiendo o estaré comprando más en mi despensa productos ultraprocesados, porque si es así, entonces no es el camino que uno debería de seguir. Em, Productos ultraprocesados, recuerden que también tienen más ingredientes, aditivos, conservadores, colorantes, que poco a poco se van acumulando en la ingestión que estoy teniendo, ¿no? Y eso ya no es asociado a una alimentación saludable. De aquí me surgen también dos preguntas. ¿Los adultos necesitamos todavía lácteos o leche o todos estos productos? Yo digo que sí. Eh, y a veces las personas les cuesta mucho trabajo porque les han dado ese mensaje de que los lácteos no son buenos, que porque que si tiene pus, que si ya lo ocupan los becerros y no los adultos. Pero eso no es compatible con lo que ocupa uno naturalmente. Ocupamos mucho calcio, por ejemplo, mucho calcio y mucha población aquí en Colima no lo cubre, de hecho. Ocupamos como 1000 miligramos de calcio al día, 1 gramo. Y a veces hay dietas que tienen como 400 miligramos, o sea, llegamos como ni a la mitad de lo que se ocupa. Y los lácteos, ahí sí importan mucho. Eh, si no hay intolerancias a la proteína, está bien. Si hay quien le hace daño a la lactosa, por ejemplo, pues tenemos derivados o productos que ya no tienen lactosa, que dicen deslactosada, ¿no? Entonces, por mí, que se queden los lácteos en todos los rangos de edad. Por ejemplo, en asilos, ahí los dejamos y no les hace daño, de hecho les protege. Hay estudios que evidencian los efectos protectores que tienen el calcio derivado de la leche en la salud de las personas. Y ahorita también decías esto, lo procesado o ultraprocesado. Si los lácteos ya son deslactosados o tienen otro tipo de cosas, entran en esta en esta, digamos, de ultraprocesado y ya son malos también. No. Son complementos adecuados. Por ejemplo, si uno consume leche deslactosada, es decir, que no tiene lactosa, en realidad lo único que le pusieron fue una enzima que se llama lactasa y eso hace que tenga exactamente lo mismo, nomás que ya te lo dejó separado, ya te lo dejó digerido. Entonces, eso es completamente saludable. Aquí ustedes pueden tener confianza de lo que dicen los sellos. Los sellos frontales que vienen en los productos sí son confiables, sí aparecen de una forma coherente. Si dice que tiene 4 sellos, sí tiene 4 sellos, no están mintiendo. Y aquí chequen los productos lácteos. Esos, por ser un producto como tal 100% leche, no debería tener sellos por el momento. Ya habrá legislaciones o etapas de esta normativa que nos va haciendo cada vez más estrictos, pero hasta ahorita todo bien con los derivados lácteos. Saltarse comidas ayuda a adelgazar. No, no ayuda. Y ahí abona un tipo de dieta que van a conocer o que ya conocen, que es el ayuno intermitente. Este propone que no comamos en cierta cantidad de horas, ¿no? Y eso tiene sus reglas muy específicas y sí funcionan en cierto tipo de situaciones. Pero cuando decimos, bueno, ya no voy a desayunar para hacer como un tipo de ayuno intermitente, eso ya no es compatible. Hay, por ejemplo, personas, eso es muy común, personas que ya están cansadas o simplemente ya no tienen hambre y no quieren cenar, pero piensen cuántas horas dejaron de comer.
y ese tipo de periodos de ayuno prolongados eh, tienen repercusiones a nuestra salud. No de que nos dé alguna enfermedad crónica, sino más bien que luego y de forma inconsciente estamos comiendo más. Y porque el cuerpo dice, pues que quién sabe cuándo va a volver a comer. Y entonces decidimos comer un poquito más, ¿no? Y la otra es las situaciones donde tenemos a veces que comer a las 2 pero luego a las 5 luego no como y ceno mejor. Y ese patrón de alimentación desordenado también tiene riesgos a la salud. Repito, no es que nos dé una enfermedad crónica luego, luego, más bien es que con el tendrá tiempo. probabilidad de que empiece el metabolismo ya no a compensarlo como lo hacía antes. ¿Comer después de las 6 engorda? 6 de la Tampoco. tarde. No, tampoco. Lo ideal ahí es 2 horas antes de dormir, que sea nuestro último tiempo de comida. Si uno duerme a la 1 de la mañana, puede ser a las 11 de la noche. Si uno duerme a las 10, pues que sea a las 8 de la noche. Eso ayuda, a veces no nos damos cuenta, pero sí, una carga grande de comida en la noche sí nos genera una pesadez para tener una higiene de sueño inadecuada. Es decir, dormir pero no descansar del todo. Y después de las 6 de la tarde, incluso con esos mitos que si de la sandía y otras cosas más, tampoco es lógico, ¿no? El cuerpo no obedece horarios estrictos universalmente para todas las personas. Y ahorita decías 2 horas, pero si esas 2 horas, las tienes sin movimiento, o sea, sí, cenas a las 11, pero te vas a la cama y estás en la cama viendo la tele y dejas pasar estas 2 horas, ¿es correcto o tendrías que estarlas haciendo en movimiento? No, es correcto, de hecho, es bueno que uno se empiece, digamos, a enfriar poco a poquito. El metabolismo, la digestión, la digestión y la absorción de los nutrimentos va a seguir, sí o sí. Em, y bueno, hay propuestas que dicen, por ejemplo, que uno puede cenar y hace una caminata de 15 minutos. Y eso también tiene un buen impacto para tu salud. Pero eso ya depende de los hábitos. La verdad es que no impacta drásticamente. Las grasas son malas. Tampoco son malas. Chequen la calidad de las grasas. Hay quienes, por ejemplo, prefieren comer eh, manteca, ¿no? O cocinar con manteca en vez de con aceite, porque ya algún profesional de la salud se los dijo. Pero ahí es más bien elegir la calidad de la grasa. Chequen que tenemos una diversidad grande de grasas saludables, como por ejemplo el aguacate, las que vienen de las semillas, como la chía, por ejemplo, también tiene un poquito de grasa, muy poquito, pero lo tiene. Los cacahuates, nueces, almendras, que son oleaginosas, completamente saludables. Los aceites que usamos para cocinar también son muy buenos porque dan sabor a los alimentos y nos da energía. Aquí el punto es ponerlos en la cantidad mesurada. Quien sigue una dieta y les dice ahí 2 cucharaditas, ahorita hay que ir aprendiendo y 2 cucharaditas, seguir al pie de la letra las cosas, porque a veces esa cantidad de aceite que usamos sí incrementa mucho, demasiado las calorías. Y la otra es ver de dónde vienen. Por ejemplo, si yo estoy comiendo carne, estoy probablemente comiendo grasas saturadas también, pero sí están permitidas en cierta cantidad. Hay que ver que no nos pasemos de esa cantidad. Como pista, hay una regla general por rangos de edad que vienen en las guías alimentarias mexicanas. Pongan así en internet o incluso pongan el nuevo plato del bien comer y van a ver que va a aparecer información muy precisa, porque es un libro como de 90 y tantas páginas que nos dice cuánto y cómo comer los grupos de alimentos. ¿Las dietas detox eliminan toxinas? Otra muy buena. Esos jugos antioxidantes y esas dietas detox, pues están cada vez más en tendencia. Ahí yo tengo pensamientos ambiguos, ¿eh? Porque una, nos protegen, porque estamos metiendo más verduras, frutas e incluso especias como jengibre, no sé, y ya estamos metiendo intencionalmente, ¿no? Y eso me agrada mucho, como la cúrcuma, por ejemplo, que también se agrega. Eso es completamente saludable. Ahora, que nos asegure que nos está Desintoxicar. limpiando completamente, no, no va a ser así. El mismo cuerpo, comas bien o comas mal, tiene sus propios mecanismos para protegerte. Lo único es que sí estamos abonando, estamos echándole la mano al cuerpo a través de estos jugos. Si yo los recomendaría, pues sí, ahí sí está bien. Ahora, que si lo sustituya como un desayuno, eso
no podría ser compatible porque al consumir estos jugos, aunque tengamos muchos nutrimentos, nos quedamos pendientes con estos macronutrientes que habíamos dicho. Estas grasas, estas proteínas, todavía faltarían. Entonces, como complemento, adelante. Y volvemos a lo mismo, no concentrarnos en una sola alimentación y dejar otra. Exacto. No sustituyen esas actividades que ya tenemos planeadas. Beber agua con limón quema grasa. Ojalá. Sería muy cómodo bajar de peso con eso. No es compatible eso, pero otra vez estamos metiendo vitamina C, estamos metiendo ciertos antioxidantes a esta alimentación y eso sí me agrada. ¿Los suplementos sustituyen una buena dieta? No, tampoco. Los suplementos o a veces complementos nutricios abonan simplemente. Vamos a poner un ejemplo. El complejo B, esos a veces no lo tiene o sí lo tiene el nombre el producto, ¿no? Pero el complejo B lo que hace es como dar paso a que puedas tener energía. Y a veces no nos damos cuenta que nos faltó complejo B. Entonces a lo mejor ese suplemento hizo que me diera más energía. Y esa energía me ayudó para poder quemar más energía en mi cuerpo y así ya bajar de tallas. Entonces es muy buena alternativa si el cuerpo lo necesitaba. ¿Cómo saberlo? Ahí sí, aunque sea de venta libre, sí es altamente recomendado que vayan con algún médico, con alguna médica o un profesional Que de lo la nutrición. prescriba. Sí, es importante. Van a ver, o ya está en tendencia, que no hay tanta regulación como podría hacerse de este tipo de cosas. Pero hay veces que ciertos remedios que usamos, aunque sean naturales, de todos modos perjudican al cuerpo. A veces ciertos ungüentos tienen cierto tipo de esteroide que luego incluso nos desencadena otro tipo de enfermedades. A lo mejor quien esté viendo esto le ha pasado o tiene algún familiar que le ha pasado eso, que intencionalmente lo comían para protegerse, pero resultó que le dio más daño. Porque recuerden que lo natural no significa que sea completamente inocuo, es decir, también tiene riesgos y también es importante pues que esté bien mesurado lo que vamos a administrarnos. Por ejemplo, ahorita decías del consumo de jengibre, de cúrcuma. ¿Hay también el exceso o hay personas que les provoca o les genera otro tipo de, pues, de cosas? Excesos ahí, la ventaja es que uno ocuparía comer grandes cantidades de estos para que se note. Lo que sí puede pasar es que haya una hipersensibilidad a consumirlos, que le genere algún malestar, algún tipo de alergia, algún tipo de mareos o algún componente que no era común y que lo están consumiendo y eso le genera malestar. ¿Hacer una dieta extrema es la solución rápida? La solución rápida sí, porque luego van a ver resultados. En 2 semanas ya verán resultados. Pero estos serán consistentes, tal vez no. Hay una cosa bien curiosa con los planes de alimentación y es cómo es que esta adherencia es muy baja. Aunque vayan con nutriólogo, a veces esta adherencia es muy bajita y eso es importante reconocerlo porque hay un trabajo profundo que tenemos que tener previo. Por eso decía lo de la psicología, porque tal vez esa motivación que tú tenías por hacerlo tal vez es por alguien más, tal vez no está bien identificada esa motivación. Y uno no te lo puede decir, uno lo tiene que saber por dentro, ¿no? Y si no está bien identificada, es más probable entonces que esa adherencia no llegue. ¿El desayuno es la comida más importante del día? Es uno de los más importantes. Ahí depende culturalmente, ¿no? Pero para mí sí es el más importante porque no estamos tan acostumbrados a hacerlas de una forma consciente. A veces le damos prioridad a otros aspectos de nuestra vida y empezamos a dejar en segundo plano nuestra alimentación, ¿no? Pero luego nos damos cuenta que hay dolores de cabeza, que hay cansancio, que hay enojos incluso, y decidimos simplemente ignorar ese tipo de mensajes. El cuerpo nos los estaba diciendo con mucha anticipación. Entonces, para mí, sí es de los más importantes. ¿Comer proteína en exceso no tiene consecuencias? Sí tiene consecuencias, pero no las vamos a notar luego. Eh, Pueden pasar 20, 30 años e incluso ni lo notaremos.
Em, a veces comer mucha proteína nos vincula con algunas enfermedades como del riñón. Y eso hay una incongruencia a veces porque la evidencia nos dice una cosa y nos dice otra. Entonces, ahorita no hay del todo consenso, pero lo que sí es que hay veces que personas, sobre todo personas que van a gimnasios y quieren cuidar su alimentación, deciden darle protagonismo a las proteínas, no comer carbohidratos y carne, tal vez puro pescado, huevo, atún y hasta proteína en polvo. Bueno, eso ya no es coherente con una alimentación saludable. Funcionará porque uno verá que está ganando músculo y demás, pero no es el camino completamente saludable. ¿Comer fruta después de una comida engorda? Tampoco. Em, Fíjense que las frutas tienen más o menos poquitas calorías y me gustan mucho porque aparte hay quienes tenemos el hábito de que terminamos de comer y como que tenemos ganas de algo dulce, ¿no? Pero de elegir un postre a elegir alguna fruta es muchísimo mejor una fruta. Entonces, si quieren hacerlo o si están acostumbrados a hacerlo, yo recomiendo que siga siendo así. A excepción de que alguien tenga alguna contraindicación. Si hay, por ejemplo, diabetes descontrolada, mejor consulten con el profesional de la nutrición para ver si ese tipo de frutas sí pudiera integrarse en la dieta. ¿Beber agua durante las comidas engorda? Tampoco, ¿no? El agua no tiene nada de calorías, entonces dependerá de la persona. Si se llena muy rápido, mejor dar los líquidos al final. Pero si uno quiere llenarse, combinar líquidos y la comida. ¿El gluten es malo para todos? No, para la minoría de las personas es peligroso. El gluten es una proteína que está en los cereales, en ciertos cereales, sobre todo en el trigo, eh, pero no en el maíz, por ejemplo. Pero hay personas que son sensibles a esta proteína o son intolerantes. Entonces, yo creo que ya lo había notado. Hay malestares intestinales o estomacales que aparecen cuando uno consumió estos productos. Em, Hay una enfermedad que es la enfermedad celíaca, que esa ya muy poquitas personas la tienen. Ya esos, luego se nota que les hace daño. Al resto de las personas que hemos visto que no nos genera malestar, no hay problema. Hay personas que sí son medio sensibles y comer cierta cantidad de trigo, por ejemplo, no les genera malestar, pero ya grandes cantidades sí les genera malestar. Entonces, ya se hubieran dado cuenta si les hiciera daño o no. Eh, Mientras tanto, a quien no detectó eso, libremente puede consumirlo. ¿Los alimentos congelados pierden nutrientes? Depende del tipo de producto. Si, por ejemplo, yo compré verduras congeladas ya, son buenas para poder consumir. Sí se pierden ciertas vitaminas, pero algunos minerales o algunas otras poquitas vitaminas todavía siguen ahí. Lo que sí no está del todo correcto es descongelarlas y congelarlas de nuevo, que siga un solo proceso. Si uno lo compra en un supermercado, por ejemplo, es recomendable que uno tenga una hielerita Para trasladar. para trasladarla para que esa cadena de frío persista y no tengamos variaciones en la temperatura. ¿Los jugos naturales son siempre saludables? No del todo. Me imagino un jugo mediado, uno de naranja con zanahoria. Y eso tiene una carga energética muy grande. Sabe muy bien, no es que lo prohibamos, ¿no? Tiene muchas vitaminas, seguro, pero tiene una carga energética muy grande. Si fuese así, entonces, ¿qué tal si mejor hacemos una colación de zanahoria rallada con el jugo de una naranja, por ejemplo? Y eso saludablemente es mucho mejor. Y hay otros jugos que sí son, en teoría, muy recomendados porque tienen mucha verdura y eso hace que tengan también mucha fibra. Entonces, ¿cómo saberlo? Si el protagónico aquí es la fruta y es un concentrado, entonces no va bien el camino. Si los principales son las verduras, entonces sí va bien el camino. El pan integral no engorda. No, sí engorda también. Ojalá no engordara, pero no, sí. Aquí lo que hace integral, incluso a veces integral, porque da la pinta de que tiene fibra. Incluso si uno compra de ciertas marcas, se ve como que las cascarillas ahí arriba, ¿no? Pero en realidad la cantidad de fibra que nos aporta es muy poca. A veces ese color que tiene es más bien un colorante. No confiemos ciegamente en lo que nos da a entender nuestros sentidos,
intencionalmente estaban puestos así. Y en calorías, de hecho, es muy parecido el pan integral a un pan blanco, por ejemplo. Por ahí hablando de estos conservadores, yo he notado que antes el pan que comprábamos, este que le llaman de caja, pues no duraba tanto, luego se enlamaba, se hacía verdes, tenía hongos, etcétera. Y ahora, digo, pasan meses y no le pasa nada, y bueno, incluso en olor y sabor, no sé, pierde algo, ¿qué Sí, pasa? sí, y también incluso las cualidades que tienen, a veces ya estamos acostumbrándonos a que ese saborcito que tienen en algunos productos que puede conseguir uno en la panadería, eh, ya no estemos como tan acostumbrados a ellos, ¿no? Pero sí, tienen componentes que pues a la misma industria le conviene, o sea, a la empresa le conviene que dure muchos días, ¿no? Porque le va a gustar a las personas y porque pues va a ser más fácil caminar hacia ellos, o sea, que llegue a las personas. Y sí, mantiene la elasticidad. A veces podemos aplastarlo, regresa a la versión original, ¿no? Tiene un color que nos agrada, tiene una consistencia que nos agrada, pero a la vez estamos consumiendo más ingredientes que nos pudieran hacer algún tipo de malestar. Hay quienes se han dado cuenta porque tal vez un colorante como el rojo, por ejemplo, el colorante rojo les genera algún tipo de alergia. Y eso ya lo notan. Pero aquí lo curioso es que no tenemos suficiente evidencia de qué hacen los aditivos alimentarios en nuestra salud. La evidencia ahorita nos dice que no hay evidencia suficiente, entonces podemos seguirlos consumiendo, ¿no? Pero no sé, eso a la vez está haciendo que los productos que consumíamos como antes ya no estén presentes y esa tendencia de consumir más aditivos no es del todo lógico o natural. Entonces, con esto quiero decir que no podemos prohibirlo, pero yo como nutriólogo no lo promuevo del todo, porque hay alternativas más saludables, más apetecibles, incluso más baratas, y lo único que ocupamos es ir al lugar para comprarlos. ¿Cuál sería este sustituto del pan que a todos nos gusta y que está dentro de nuestra dieta o por lo menos dentro de las expectativas que tenemos como mexicanos? Hay panaderías que ya los están haciendo, incluso los ponen como panes artesanales. Em, es un pan de caja como antes se hacían y a veces incluso te dicen, "Ah, es de masa madre". Bueno, eso ya es otro asunto, pero ese tipo de negocios, ese tipo de panaderías, es recomendable seguirlas. Y hay incluso alternativas que podríamos hacer como inversión. Por ejemplo, hay ya panaderas, un electrodoméstico que podríamos tener en nuestra casa que costará como unos 1,500 pesos, que uno diría, bueno, ¿lo valdrá? Tal vez sí, porque hará pan una y otra vez. Ya uno estará consciente de que está preparando porque uno mismo lo hace. Yo lo hago, de hecho es muy cómodo porque mezclo los ingredientes y en 3 horas ya tengo el pan listo para la semana. No gasta mucha energía, es muy práctico y lo único que uno tiene que meditar es, bueno, lo voy a invertir en esto, pues ahí ya decidirán. Y si no, recuerden que hay panaderías en todo el estado donde podríamos preguntar si tienen pan de caja, ¿Los alimentos sin azúcar son siempre saludables? ¿no? Porque tal vez sustituyen algunas cosas, a lo mejor tienen un poquito más de grasa, o a lo mejor tienen estos sustitutos de azúcar que son los edulcorantes. Y otra vez, no hay evidencia de que sean malos, pero no nos acostumbran a una alimentación completamente saludable. ¿El vinagre de manzana adelgaza? Ojalá, ojalá adelgazara también, pero no va por ahí. Lo que sí es que puede ser una de las alternativas, incluso hasta una vinagreta si uno quisiera hacerlo, pero el tomarlo puro por las mañanas, como a veces se propone, no es la única alternativa. ¿Las dietas basadas en un solo alimento son efectivas? Tampoco perjudican drásticamente la salud porque nos faltan otros nutrimentos que necesita el cuerpo. ¿El café acelera el metabolismo y hace bajar de peso? A veces, ahí sí es buena noticia. El café, si uno no es sensible y si es café incluso soluble o americano o como lo quieran preparar, tiene cafeína y tiene otras más cosas como el ácido clorogénico y otros más. Y
Este lo que hace es que nos estimula más, de hecho lo notamos, ¿no? Nos pone un poquito más alertas. Y la ventaja de eso es que también hace que si uno, por ejemplo, lo toma 30 minutos antes de ir a hacer una caminata, tal vez promueva que esa grasa que tengamos la mande al hígado y se metabolice para que ahora sí se utilice. Entonces, sí acelera ligeramente el metabolismo. Pero, Hay que checar si uno es sensible nomás. Y nomás es checar los límites, pues. y que no lo acompañemos con pan. Claro, ¿Los alimentos orgánicos tienen menos calorías? tienen las mismas calorías. Lo único es que se produjo de una forma más responsable, por así decirlo, o más cuidadosa. Son mucho más caros, eso sí, porque en rendimiento pues no es lo mismo. Un pequeño productor, por ejemplo, una industria que cuida mucho, hay más pérdidas, hay más riesgos, pero en calorías es exactamente lo mismo, ¿Los snacks saludables pueden comerse en cualquier cantidad? ¿no? Uno incluso puede prepararlos, ¿no? Como si fuera de avena y otras cosas más, pero no es una alternativa libre, por así decirlo. Los únicos que yo pongo libres en las dietas son más bien las verduras. ¿Y sería esto el pepino, la jícama, cosas que no tengan tanta azúcar? Ajá, pepino, jícama, zanahoria, los que no sepan, de hecho, literalmente dulces, esos son verduras. Como el jitomate, ¿no? Es un fruto, pero entra en la categoría de verdura porque nutricionalmente se parece a una verdura. La zanahoria, ahorita que la mencionabas, muchos la prohíben por azúcar, supuestamente. Mm, ¿Es o no es? sobre todo porque uno cuando la come cocida, sabe ligeramente dulce, ¿no? Pero no, en calorías no incrementa, no es mágicamente que tenga más calorías. Más bien es, si uno tiene diabetes descontrolada, tendremos que cuidar si es cocida o si es cruda, Es mejor cruda. mucho mejor. ¿El ejercicio te permite comer lo que quieras? Tampoco. Eh, Disculpe por dar soluciones no tan obvias, ¿verdad? Pero no, el ejercicio es un complemento buenísimo, eso sí. No solamente para bajar de peso, ¿eh? También para que las hormonas se vayan regulando, para que respiremos cada vez mejor, incluso hasta para que estemos más dispersos en el día, menos estresados, más tranquilos. Es buenísimo el ejercicio. Lo que sí es que pues, no sustituye. Yo en cursos que suelo dar y luego pongo ejemplos de comparativos, ¿no? Por ejemplo, uno come un tamal de elote. ¿Cuánto tendríamos que caminar para poder compensar ese tamal que me comí? Y más o menos son como 2.9 horas. Entonces, eso es evidencia de que no sustituye una cosa con la otra. Pues ya te consumimos casi la hora, llevamos 47 minutos platicando y podríamos seguir platicando. ¿Cómo cerraríamos esta plática o a qué conclusión llegaríamos después de todo lo que de lo que nos has dicho? Yo llegaría a la conclusión de que en nutrición, como acabamos de ver, hay un sinfín de dudas, que la ventaja es que hay mucha información oficial disponible. Eh, al haber mucha información, también hay mucha desinformación. Y eso en nuestra mente nos termina confundiendo. Entonces, yo lo que recomendaría es, si uno quiere ir por este camino de una alimentación más consciente, recomiendo mucho que vayamos paso a paso. Como uno cuando hace un proyecto nuevo, esto también lo es y podemos planificarlo de una mejor manera, sin abrazarnos, sin llegar a extremos y sobre todo ir conociendo con quién podría confiarme para poder consultar cuando tenga dudas, porque dudas va a haber. Y la ventaja es que hay profesionales de la salud que nos pudieran apoyar, gratuitos, como por ejemplo en el sector salud, que uno pudiera consultarles, incluso en los centros de salud, a veces hay muchos nutriólogos ahí, o en la consulta privada, que también es una forma confiable. Y si no, una que me gusta muchísimo es de forma independiente. Y la ventaja es que en Internet tenemos información gratuita y ahí lo único que tenemos que hacer es, pues con mucha duda, de que si esta información que me está diciendo es confiable o no. Mencionabas también a lo largo de esta plática esta guía que podemos consultar. A ver, recuérdanos dónde Sí, es. claro. Es un consenso, es un nuevo plato del bien comer que salió en 2023. Y aparte de este plato viene unas recomendaciones buenísimas, muy completas. Las pueden encontrar si uno busca en su navegador, en el teléfono o en la computadora.
ponga guías alimentarias mexicanas y ya está. O pongan nuevo plato del bien comer. De seguro, la primera opción que les va a salir es una página del gobierno de México. Esa es una buena fuente porque ahí les va a aparecer infografías, les va a aparecer un resumen y les va a aparecer un libro, que es el que les decía, que aparece de 90 y tantas páginas, donde nos dice cómo comerlas, dónde encontrarlos, incluso que sean productos económicos y locales, y cuánto nos toca comer para cada rango de edad. Entonces, nuevas guías alimentarias mexicanas, y esa es la que les va a salir. Ahora, quienes pues agradecemos todo lo que nos has dicho y que pues nos gustó la forma en que lo explicas, ¿dónde te podemos encontrar? Es más cómodo si buscan desde la página de la Universidad de Colima, ahí tenemos alguna página. Por ejemplo, está la de la maestría en nutrición clínica. Maestría en nutrición clínica, esa es una buena fuente confiable. Y si no, en mis redes sociales, que son las que suelo promocionar también cosas de nutrición, que es Beto Bricio. Así de sencillo, Beto Bricio. Pues agradecerte esta charla y pues comprometerte que luego podríamos seguirte preguntando y consultando. Con gusto. Y pues muchas gracias y gracias también a nuestro auditorio. Muchas gracias.